Querido profesor, queridos compañeros, somos el grupo de Amautas número 04. Mi nombre es Martín Paredes Muñoz, del código 3B35, y a mi costado está Sebastián Moreno Serra, del código 3B30. Bueno, mi grupo va a exponer el tema del logaritmo, pero en sí no todo el tema del logaritmo, sino nos centraremos en explicar en esta exposición tres subtemas. ¿Qué son los cologaritmos? ¿Qué son los antilogaritmos? ¿Y qué es la ecuación logarítmica? Con sus respectivos ejemplos. Bueno, empezaremos en explicar qué son los cologaritmos. Esta parte está encargada de explicar mi compañero Sebastián Moreno Serra. Adelante, Sebastián. Como ya me dio paso mi compañero Martín, yo les voy a explicar sobre los cologaritmos. Los cologaritmos, para hallar el cologaritmo de un número, se define como el logaritmo de la inversa del número dado. Es decir, para que no, de repente este concepto se les puede parecer un poco complicado, lo podemos resumir en palabras más fáciles, que solo basta para poder hallar el cologaritmo de un número, solo basta con anteponerle el signo negativo al logaritmo del mismo número. Es decir, como podemos observar acá, el cologaritmo de b a la n solo nos pasamos de frente y lo podemos igual, que va a ser igual al negativo logaritmo de b a la n. Para entender mejor este teorema, vamos a observar algunos ejemplos que nos van a ayudar a comprender mejor este tema. Como primer ejemplo, tenemos que nos piden hallar el cologaritmo de 3 a la 6. Como ya les he explicado anteriormente el concepto, entonces solo basta con anteponerle el signo negativo al logaritmo. Entonces va a ser igual al negativo logaritmo 3 a la 6. El segundo ejemplo es cologaritmo de 5 a la 12. Esto va a ser igual al negativo logaritmo de 5 a la 12. Ya. Como tercer y último ejemplo, tenemos que nos piden hallar el cologaritmo de 4 a la 9. Y como ya le hemos explicado, entonces solo basta con anteponerle el signo negativo al logaritmo. Entonces va a ser igual al negativo logaritmo 4 a la 9. Cabe resaltar que al cologaritmo también se le conoce como el inverso aditivo. ¿Por qué? Porque ya que la suma del logaritmo de un número con su respectivo cologaritmo, pero en la misma base, dará como resultado 0. Bueno, el siguiente subtema que vamos a explicar será los antilogaritmos. Bueno, el antilogaritmo de un número en una base dada se define como el número que dio origen al logaritmo. Es decir, en palabras más fáciles que nos ayuden a comprender mejor, entonces para hallar el antilogaritmo de un número, es decir, el antilogaritmo de b, que es la base, elevado a x, solo va a bastar con elevar la base a su exponente que tiene acá. Como acá la base es b y el exponente es x, lo elevamos como una potencia normal para poder hallar el antilogaritmo. Bueno, presentaremos ahora algunos ejemplos para comprender qué son los antilogaritmos. Como primer ejemplo tenemos el antilogaritmo de 1/5 a la menos 2. Como nos explicó nuestro compañero Sebastián, este problema se debe resolver elevando en la base que tenemos presente, que es 1/5, a la potencia, que es menos 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a resolverlo como una potencia normal. Aquí tenemos a 1/5 a la menos 2. Si queremos eliminar este negativo, necesitamos, o convertirlo a positivo, necesitamos invertir la base. Entonces, quedaría así: 5 al cuadrado. Porque al invertir a 1/5, su inversión es 5. Convertimos la potencia en positivo, se irá al cuadrado. Y haciendo un esfuerzo sobrehumano, vamos a obtener que 5 al cuadrado es igual a 25. Oh, muy bien, querido compañero Martín. Gracias, Sebastián. A continuación, tenemos como segundo ejemplo el antilogaritmo de 1/2 a la negativo 5. Como nos damos cuenta, como está elevado a un exponente negativo, el cual de antemano ya sabemos que nos va a obligar a invertir la fracción.
es decir, que nos va a quedar 2 a la quinta. Como podemos observar a continuación, solo tenemos que desarrollar la potencia, como ya hemos hecho anteriormente en los temas de exponentes, de teoría de exponentes. Entonces 2 a la quinta va a ser igual a 32. Y como tercer y último ejemplo tenemos el antilogaritmo de 2 a la 7. Bueno, observamos que esta potencia es positiva, así que no tenemos que invertir. Entonces, tan solo tenemos que desarrollar esta potencia como se debe. Entonces, 2 a la 7 debe ser igual a... Molero, ¿cuánto es? 128. Muy bien, excelente. Debemos tener en cuenta que el antilogaritmo del logaritmo de n en base b, todo esto en base b va a ser igual a n. Vamos a mostrar su demostración. Bueno, tenemos que el antilogaritmo del logaritmo de n en base b, todo esto en base b, lo primero que debemos es desarrollar. Y si vemos aquí que es un antilogaritmo, vamos a desarrollar como se desarrolla un antilogaritmo, que hemos explicado anteriormente. Entonces, como es antilogaritmo, la expresión que observamos aquí va a convertirse en una potencia. ¿Qué significa? Que b va a estar elevado al logaritmo de n en base b. Entonces, si obtenemos esa expresión, ¿qué podemos hacer para hallar la respuesta? Muy fácil, porque si nos ponemos a recordar, hay una de las propiedades del logaritmo que nos va a ayudar bastante para realizar este ejercicio, el cual nos va a dar como resultado n. ¿Por qué? Por la propiedad de densidad fundamental. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar qué es la ecuación logarítmica. Ecuación logarítmica es aquella ecuación trascendente donde por lo menos una incógnita está afectada del operador logarítmico. Para entender mejor, aquí tenemos un ejemplo. Logaritmo de x más 2 en base 3 es igual al logaritmo de 4 menos x en base 3. Bueno, lo primero que debemos hacer en esta ecuación logarítmica es comprobar que estos dos logaritmos existen. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Observemos estos dos. Ahora vayamos al siguiente. Resolución de una ecuación logarítmica. X más 2 tiene que ser mayor que 0 para poder comprobar su existencia, donde x tiene que ser mayor que menos 2. También, 4 menos x tiene que ser mayor que 0, donde 4 debe ser mayor que x para también comprobar su existencia. Entonces, si tenemos que x, estas dos ecuaciones vamos a unirlas y vamos a tener que x tiene que ser menor que 4, pero al mismo tiempo mayor que menos 2. También debemos observar que la base tiene que ser mayor que 0. En este caso la base es 3 y sí, es mayor que 0. Cumple. Y también que la base tiene que ser diferente que 1 y cumple que la base es diferente que 1. Porque si observamos el ejercicio anterior, la base es 3. Si observamos ambos ejemplos, ambos lados del ejemplo. Entonces, lo que debemos hacer es igualar estos dos ecuaciones. Entonces, x más 2, estas dos expresiones. X más 2 debe ser igual a 4 menos x. Donde 2x es igual a 2, y donde x va a valer 1. Entonces, vayamos a ver si cumple con la condición. X es igual a 1. 1 es menor que 4 y mayor que menos 2. Entonces la respuesta es x igual a 1. Bueno, y entonces así se desarrolla una ecuación logarítmica. Así su resolución. Bueno, como hemos observado, son sencillos pasos que nos ayudará a resolver ejemplos como este. Bueno, muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima.